Cama que se mueve sola. Llegó buscando independencia. Un joven de 20 años, estudiante y trabajador, consiguió rentar un cuarto en Tepito, en la azotea de una vecindad antigua con muros cuarteados y tuberías oxidadas. No pidió mucho, que fuera barato, que tuviera espacio para su cama, un escritorio y que no lo molestaran. La primera noche notó algo extraño. Mientras intentaba conciliar el sueño, sintió una vibración leve en el colchón. Pensó que era un camión pasando por la avenida, pero el ruido no coincidía. Las paredes no temblaban, solo la cama. No dijo nada. Quizás su cuerpo cansado lo engañaba. Pero al llegar la segunda noche, volvió a ocurrir. Cerca de las 3 de la mañana, despertó sintiendo un movimiento sutil, como si alguien más se acomodara con él, como si el colchón respirara. Se levantó sobresaltado, encendió la luz. Nada. El cuarto seguía igual de silencioso, apenas interrumpido por los ladridos lejanos y una sirena que se alejaba por eje 1. Los días pasaron. De lunes a jueves todo parecía normal durante el día, pero cada madrugada, a la misma hora, la cama se sacudía, un temblor leve pero constante, y siempre despertaba con la sensación de que no estaba solo. El joven no se lo contó a nadie, era nuevo en el barrio, no quería parecer un paranoico, además había escuchado chismes de que algunos inquilinos anteriores no duraban, se iban sin decir por qué. El viernes decidió hacer algo, colocó su celular en modo grabación y lo dejó apoyado en la esquina del escritorio, apuntando a su cama. Esa noche durmió mal, más ansioso que nunca. La cama se movió otra vez, pero él ya no abrió los ojos, esperó a que pasara. A las 6 de la mañana, revisó el video. El metraje mostraba oscuridad al principio, solo su cuerpo bajo las cobijas. Alrededor de las 3, la imagen se sacudió ligeramente. La cama crujió. Luego, una figura emergió del borde inferior del cuadro. No caminaba, estaba ya ahí, sentada al pie de la cama, inmóvil, mirándolo. Era una silueta humana, femenina. El cabello caía desordenado por los lados, y aunque el rostro no se distinguía bien por la baja resolución, era evidente que lo observaba. No se movía, no decía nada, solo estaba sentada ahí por más de 20 minutos. Después desapareció. No se fue caminando, simplemente en un corte casi imperceptible ya no estaba. El joven pausó el video, la piel le ardía, lo repitió, 1, 2 veces. Era imposible negar lo que había grabado. Revisó el cuarto entero, buscando alguna explicación lógica, corrientes de aire, ruidos mecánicos, vibraciones del techo. Nada justificaba una figura sentada junto a él. Decidió no dormir ahí esa noche. Fue a casa de un amigo, pero la curiosidad lo venció. A la siguiente madrugada volvió al cuarto, esta vez despierto, con el celular grabando en la mano. Esperó. A las 2:50, la temperatura bajó de golpe. A pesar de que estaba envuelto en su sudadera y cobija, un frío punzante le recorrió los brazos. La cama crujió, no se movió, pero los muelles sonaron como si alguien se sentara. Lo escuchó, a su derecha. No tuvo valor de voltear. La cámara seguía grabando. Él no dijo palabra, solo apretó los ojos y trató de no respirar tan fuerte. A las 3:10, el colchón se sacudió, esta vez con más fuerza, como si alguien se hubiera acostado al lado. El joven no resistió, saltó de la cama y encendió la luz. El cuarto estaba vacío, pero el celular mostraba otra cosa. Al revisar el video esa misma mañana notó una figura distinta. Ahora, la silueta parecía estar de pie, detrás de él, mirándolo dormir. En el momento exacto en que él enciende la luz, la figura no se desvanece. Se gira hacia la cámara y sonríe. El joven se descompensó, vomitó en el baño, se sentó en la escalera de la azotea sin saber qué hacer. A su alrededor, los vecinos iniciaban el día, los niños corriendo al colegio, las doñas barriendo el frente de los locales. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo arriba. Decidió borrar el video, pero no pudo. El archivo aparecía como protegido. Intentó moverlo a la papelera, reiniciar el celular.
Cada vez que lo hacía, la pantalla se apagaba unos segundos. Al encenderse, el video estaba de nuevo en la galería, sin título, sin metadatos. No volvió a grabar. Los días siguientes intentó ignorarlo. Dormía con música, con la televisión encendida, la cama seguía moviéndose, pero evitaba mirar la hora, evitaba mirar al pie de la cama. Hasta que una noche despertó con un dolor punzante en el pecho, como si algo lo aplastara. No podía moverse, quería gritar, pero la garganta no respondía, solo sus ojos estaban abiertos. Frente a él, una cara. No tenía ojos, solo huecos negros. La piel parecía mojada y reía, sin sonido. Una risa muda que se abría y cerraba como un animal hambriento. Cuando logró moverse, cayó al suelo, golpeó el escritorio y dejó caer el celular. Ya no quiso levantarlo. Salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras descalzo y pidió ayuda a un vecino. Esa misma noche, abandonó la vecindad. Nunca volvió. El cuarto permaneció cerrado por meses, hasta que otra persona lo rentó, un comerciante ambulante que buscaba techo en lo más barato. Duró 4 noches, luego se fue sin decir palabra. Desde entonces, ese cuarto sigue disponible. La dueña no habla mucho de él, solo dice que tiene detalles con la estructura, que no se recomienda para personas nerviosas. Pero los vecinos lo saben. En la madrugada, desde la calle, se ve una silueta sentada junto a la cama, mirando por la ventana, esperando. Bodega de ropa. En pleno corazón de Tepito, entre puestos metálicos y lonas desgastadas por el sol, existía una bodega mayorista de ropa que llevaba operando más de 20 años. El dueño, un hombre reservado que rara vez se dejaba ver, había heredado el lugar de su padre, quien a su vez lo había heredado del abuelo. Un sitio con historia, pero de la que pocos hablaban. Muchos sabían que algo raro había en ese edificio, pero en Tepito, donde el ruido, el comercio y la vida no se detienen, esas cosas se entierran con el paso del tiempo. Todo comenzó una mañana de miércoles, cuando los empleados abrieron como de costumbre. El encargado de turno fue el primero en escucharlo. Mientras acomodaba paquetes en el fondo de la bodega, escuchó una voz tenue. No era clara, pero parecía un susurro que venía detrás del muro. Al principio pensó que era la calle, alguien pidiendo algo desde afuera, pero ese muro no daba a la calle. Daba a otra habitación tapiada con cemento viejo y bloques gruesos. Esa tarde, el susurro volvió. Esta vez no fue solo uno el que lo oyó. 2 trabajadores más que movían costales con ropa usada se detuvieron en seco cuando una voz femenina, apenas audible, repitió: «Ayuda, por favor». No dijeron nada en ese momento. Se miraron y rieron nerviosamente. Pero al día siguiente, las voces regresaron, y no eran susurros, eran gritos. «¿Me están escuchando? Por favor, sáquenme. Tengo frío», gritaba desde el otro lado del muro. Los empleados salieron corriendo del área trasera. Uno vomitó, otro se desmayó. La policía fue llamada pero nunca llegó. En zonas como esa, la patrulla pasa cuando puede, y a veces prefiere no detenerse. El dueño se enteró y, lejos de minimizarlo, se encerró en su oficina durante horas. No dijo una palabra, solo bajó las cortinas y puso seguro en la puerta. Los empleados, asustados pero con la presión de entregar mercancía, regresaron al trabajo. Hasta que una noche, uno de ellos decidió quedarse más tarde para averiguar qué había tras ese muro. Llevó su celular y comenzó a grabar. El video nunca llegó a redes, pero circuló por WhatsApp durante un tiempo entre comerciantes del barrio. Las imágenes mostraban una parte del muro que vibraba, como si algo se moviera desde adentro. Luego se oía un chillido, similar al de un animal atrapado. Luego, un golpe, y la pantalla se iba a negro. El chico no volvió al trabajo. Fue entonces que un grupo de empleados, hartos de los rumores y las noches sin dormir, decidió romper el muro. Tomaron marros, cinceles y linternas. El dueño no lo impidió. Solo les dijo: «Si lo van a hacer, háganlo bien, y no entren si algo les llama desde adentro». El muro cayó con esfuerzo.
Detrás había un cuarto cuadrado, sin ventanas, sin puerta visible, solo un espacio encerrado entre concreto. En el centro, un grillete oxidado atado al suelo. En las paredes, marcas de uñas, cientos. Algunos arañazos eran recientes, otros parecían tener años. No había cuerpo, no había sangre, solo un hedor insoportable, como de carne vieja y húmeda, y una sensación de frío imposible en una tarde de mayo en la Ciudad de México. Uno de los empleados se acercó con la linterna y descubrió algo más. Había escritos en las paredes, no frases completas, solo palabras desgastadas que decían cosas como: no me olvides, me lo prometiste, todavía estoy aquí. El cuarto fue tapiado de nuevo por órdenes del dueño, pero las cosas no mejoraron. Las voces ya no venían solo de ese muro, ahora salían de los espejos del baño, del drenaje, incluso de los rollos de tela envueltos en plástico. Una noche, uno de los vigilantes fue encontrado en posición fetal, repitiendo una y otra vez: ella ya salió, ella ya salió. Desde entonces nadie se queda a solas en la bodega, las entregas se hacen solo de día. Si alguien se retrasa, el portón se cierra y que Dios lo bendiga. Un sacerdote fue llamado, pero al entrar a la zona trasera no quiso seguir. Aquí no es cosa de demonios, dijo. Aquí encerraron algo que nunca debieron despertar. No dio más detalles y se fue sin cobrar. Tiempo después, una señora mayor que vendía cerca comentó haber trabajado en ese lugar cuando era niña. Según ella, en los años 60, esa bodega era una casa de empeño clandestina. Los que no podían pagar sus deudas desaparecían. Uno en particular, una joven que vendía ropa con su madre, fue vista por última vez entrando a esa bodega. Días después, su mamá se suicidó. Nadie investigó, nadie exigió justicia, solo hubo silencio. Las autoridades, cuando se les menciona el tema, fingen no saber de qué se habla, algunos incluso ríen. Pero entre comerciantes y vecinos ya no es broma. Hay quienes afirman haber visto a una mujer de cabello largo y vestido blanco merodear entre los puestos, mirando fijamente los montones de ropa, como si buscara el suyo. Otros aseguran haber oído pasos dentro de la bodega, aunque esté vacía. Incluso hay quien jura que un día, los maniquíes de exhibición cambiaron de posición solos durante la noche. La historia se fue extendiendo por Tepito. Algunos la ignoran, otros, cuando pasan frente a la bodega, hacen la señal de la cruz. Pero los que han trabajado ahí saben que no es un cuento, saben que lo que está ahí no quiere irse y que tal vez nunca estuvo encerrado. Solo esperaba que alguien escuchara. Hoy, la bodega sigue funcionando, la mercancía entra y sale, pero hay una regla no escrita entre los trabajadores. Nadie se acerca al fondo, nadie pregunta por las voces, y nadie, bajo ninguna circunstancia, responde cuando alguien o algo susurra su nombre desde la oscuridad. Pacto bajo la Santa Muerte. En una vecindad de Tepito, una de esas construcciones antiguas con patios comunales y escaleras de herrería oxidada, vivía un hombre al que todos conocían como el Flaco. No hablaba mucho, pero cada quien en el barrio tenía su versión sobre él. Algunos decían que antes había sido ratero, otros que estuvo preso en algún penal del norte. Lo cierto es que desde que regresó a vivir con su madre, algo en él ya no era normal. Una noche, justo después de un intento de asalto que casi le cuesta la vida, el Flaco fue visto arrastrando una figura envuelta en una sábana hasta la parte trasera del cuarto donde dormía. Esa misma semana levantó un altar a la Santa Muerte. Lo decoró con veladoras rojas, negras y doradas. Colocó fotos antiguas, una botella de mezcal a medio tomar, dulces de calaverita y hasta un cigarro encendido en un plato de barro. A quienes preguntaban, les decía con frialdad: ella me salvó la vida, le hice un trato y ahora es mi sombra. Conforme pasaron los días, empezaron los rumores. Vecinos aseguraban haberlo visto salir del cuarto a las 3 o 4 de la madrugada, descalzo, hablando solo o murmurando palabras en una lengua que nadie reconocía. La señora que vendía tamales en la esquina juraba que lo había visto parado, inmóvil frente al altar,
con los ojos completamente en blanco. Pero lo más perturbador vino después. Un viernes por la noche, mientras el flaco estaba en Guadalajara por asuntos de trabajo, su madre escuchó golpes suaves en la puerta. Cuando abrió, no había nadie, pero al regresar al interior lo vio. Estaba ahí, parado frente al altar, con la cabeza agachada y las manos cruzadas en señal de rezo. No le habló, no volteó, solo se quedó ahí, respirando fuerte. Pensando que había regresado antes de lo previsto, fue a buscarle comida. Cuando volvió, la figura ya no estaba. Lo llamó por su nombre, por teléfono, pero él respondió desde otra ciudad. «¿Cómo que estoy aquí, si apenas voy a dormir?», le dijo. «Te juro que te vi frente al altar», respondió ella, sin entender. A la semana siguiente, su hermana menor se levantó en la madrugada al escuchar que alguien caminaba en el patio. Se asomó por la cortina de la sala. En la penumbra, vio la silueta inconfundible de su hermano, otra vez frente al altar, con las mismas ropas que usaba siempre. Pero cuando prendió la luz, ya no había nadie. Solo las veladoras, que estaban apagadas minutos antes, ahora brillaban con fuerza, y el cigarro, consumiéndose solo. A partir de entonces, las apariciones fueron constantes. No solo lo veían junto al altar. Algunos decían que lo habían visto en el pasillo, mirando hacia la calle sin moverse. Otros, que se quedaba de pie junto al zaguán, como vigilando algo. Incluso su madre llegó a confesar, entre lágrimas, que lo encontró una madrugada parado a un lado de su cama, observándola en silencio. La figura desapareció en cuanto ella encendió la lámpara. Lo inquietante era que, en todos esos momentos, el flaco se encontraba fuera de Tepito, en otros estados, trabajando o con su pareja, siempre lejos, siempre ausente. Pero su imagen, su doble, su presencia, estaba ahí. Una noche de tormenta, su madre se animó a hablar con él directamente sobre lo que pasaba. Él guardó silencio. Luego, casi como una confesión, dijo: «Le ofrecí mi sombra, no mi alma. Eso fue lo que aceptó». «¿Tu sombra?» «Sí. Le prometí que mientras más la alimentara con velas, con rezos, con respeto, ella usaría mi imagen para proteger esta casa. Pero creo que ya no responde a mí». El altar empezó a cambiar. Las flores se secaban al instante, las veladoras se consumían a la mitad en cuestión de horas. Un olor a tierra húmeda, como si el lugar estuviera bajo tierra, comenzó a invadir el cuarto. Se sentía frío todo el tiempo, incluso en los días más calurosos. Nadie quería entrar, ni siquiera a limpiar. Incluso los gatos callejeros, que solían dormir bajo el tejado, dejaron de acercarse. Una vecina, devota también de la Santa Muerte, fue llamada para armonizar el lugar. Al entrar, salió casi de inmediato, pálida, sudando frío. Dijo que lo que se había pactado ahí no era con la Santa Muerte tradicional, la protectora. Dijo que la entidad que residía en ese altar tenía otro nombre, uno que no se debía pronunciar. Aconsejó quemar todo, deshacer el altar y marcharse. Pero el flaco se negó. Argumentó que romper el pacto implicaría consecuencias, que si él se iba, algo más tomaría su lugar, algo peor. Las manifestaciones escalaron. Una noche, durante una comida familiar, el retrato del abuelo que colgaba en la sala cayó sin explicación. Lo levantaron, y en el marco alguien había escrito con sangre seca: «Ya no es él». Al poco tiempo, la madre enfermó gravemente. Los médicos no daban con la causa. Perdía peso, tenía pesadillas y despertaba gritando. La hermana menor también empezó a escuchar voces por las noches, lamentos, susurros, frases sin sentido. La familia decidió abandonar la casa. La última noche antes de mudarse, ocurrió lo más aterrador. El flaco volvió a casa para ayudar con la mudanza. A la medianoche, bajó a despedirse del altar. Encendió una vela, se arrodilló y rezó. Según su relato, la figura de la Santa Muerte comenzó a moverse levemente, como si respirara. La habitación se llenó de un murmullo bajo, como si hubiera muchas voces hablando al mismo tiempo. Luego, desde el espejo colgado a un lado, vio su reflejo, pero su reflejo no lo imitaba, sonreía.
Lo último que dijo antes de dejar Tepito fue: "Ya no soy yo, y no sé desde cuándo". El cuarto fue clausurado. La nueva familia que se mudó meses después duró apenas 2 semanas. Dejaron el lugar a medianoche, gritando que alguien los miraba desde la esquina del pasillo. Hoy, esa vecindad sigue en pie. El cuarto donde estaba el altar permanece cerrado con candados oxidados. Nadie se atreve a entrar. Algunas noches, los vecinos aseguran ver una figura alta, muy delgada, parada frente a la puerta sellada. No se mueve, solo observa. Dicen que si pasas por ahí y la miras directamente, al día siguiente comienzas a soñar con ella, y cada vez está más cerca. Vecindad del 7º piso. Hay un edificio en la calle Tenochtitlán que nunca se ha terminado de explicar. A simple vista, parece una construcción vieja, como muchas en Tepito. Balcones oxidados, ropa colgando y vecinos que apenas levantan la mirada. Pero hay algo en ese lugar que incomoda incluso desde afuera. Una tensión en el aire, como si la estructura respirara. La vecindad tiene 6 pisos oficialmente. Los documentos del registro público, los permisos de obra, incluso los planos antiguos, todos coinciden en que el último nivel es el 6º. Pero hay personas que aseguran haber visto un 7º piso, y otras que no han bajado del todo cuerdas de lo que vieron al intentar alcanzarlo. Fue en febrero cuando se reportó el caso más documentado. Un inquilino nuevo, de nombre Ignacio, llegó con la idea de rentar una habitación barata mientras buscaba trabajo. El portero le ofreció una pieza en el 3er piso, sin baño, pero con buena señal de celular. Durante sus primeros días todo fue normal, aunque desde la primera noche dijo haber sentido que alguien subía las escaleras a las 3 de la mañana, sin fallar. Eran pasos lentos, uno tras otro, y no escuchaba puertas abrirse, solo los pasos, y luego silencio. Una madrugada decidió salir a revisar, se calzó los tenis y subió por las escaleras de concreto sin avisar a nadie. Pasó el 4º piso, luego el 5º, hasta que llegó al 6º. Ahí notó algo extraño. No había luz, solo una linterna vieja colgada en la pared que nadie recordaba haber visto antes. La prendió. La lámpara parpadeó. Unos escalones más arriba había otra puerta, una que no aparecía en los planos, negra, sin número, sin manija. Al empujarla, cedió fácilmente. Dentro, el aire era espeso y olía a humedad vieja, no a moho, sino a encierro. La habitación era amplia, completamente vacía, salvo por una silla de ruedas colocada justo en medio del piso, mirando hacia la pared. Ignacio juró que sintió frío, el tipo de frío que se mete en los huesos sin explicación. Dio un paso y entonces escuchó un murmullo, bajo, apagado, como un suspiro cerca del oído. Se giró. Nada. Al retroceder para salir, escuchó los pasos. Esta vez venían de las escaleras, pero no subían, bajaban, y eran varios. Sin pensarlo, Ignacio se lanzó por las escaleras, sin mirar atrás. Pero algo raro pasó. No podía bajar. Cada vez que descendía un piso, aparecía en el mismo rellano. El 6º. Lo recorrió 3 veces. La misma puerta con una X pintada en tiza, la misma mancha de humedad en el techo. Pasaron 2 horas antes de que encontrara una salida, o al menos eso pensó. Cuando logró regresar a su habitación, la encontró vacía. Sus cosas no estaban. Tampoco había señal en el celular, y por la ventana no se veía nada, solo una especie de neblina sucia. Cuando finalmente logró salir por la entrada principal del edificio, ya era de día, o eso creyó. Un reloj en la calle marcaba las 3 de la madrugada. Había pasado menos de 1 hora desde que subió. Ignacio se fue esa misma noche. No dijo adiós, ni reclamó el depósito, solo dejó la llave sobre el mostrador del portero. Desde entonces, su habitación no ha vuelto a ser rentada. Pero no fue el único.
A lo largo de los años, varios jóvenes que viven o han vivido en ese edificio han contado cosas similares. Una muchacha de nombre Julia, que intentó subir por error al séptimo al confundir los pisos, asegura que sintió una mano sujetarle el tobillo antes de poner pie en el descanso. No vio a nadie, solo escuchó una respiración agitada en la oscuridad. Un niño desapareció en los años 90. Su madre, desesperada, decía que lo vio entrar por una puerta que nadie más recordaba. Subió como si alguien lo llamara, repetía, como si conociera ese piso. Jamás lo encontraron. Los vecinos actuales han aprendido a evitar esas escaleras, especialmente de noche. Prefieren usar el elevador, aunque se atasque o suene raro. Dicen que es mejor que despertar en el piso equivocado. Uno de los guardias del edificio, viejo y casi ciego, juró que esa parte del edificio fue construida a escondidas por un grupo de locatarios hace muchos años. Según él, antes ahí funcionaba una especie de hospital clandestino para los que no querían que los vieran morir, dijo, los que no tenían papeles o los que traían algo encima. En esa planta alta, según el viejo, se hacían intervenciones sin anestesia, se internaban adictos que ya estaban más muertos que vivos. Muchos no bajaban, y en alguna parte del techo está aún una rejilla de drenaje oxidada donde, según él, lavaban la sangre por las madrugadas. Una pareja que rentaba en el 5º piso relató que una vez despertaron a medianoche y vieron una sombra parada afuera de su puerta, en el pasillo. Era más alta de lo normal. No se movía. Solo parecía mirar. Al asomarse por la mirilla, la sombra ya no estaba, pero en la rendija inferior encontraron trozos de papel mojado con lo que parecían rezos escritos en tinta corrida. Uno de ellos decía, «No subas». Hay registros en la alcaldía de inspecciones al edificio. Una en particular, de hace 3 años, detalló que durante una visita para verificar daños estructurales, uno de los ingenieros desapareció dentro del inmueble. Subió con su celular, dejó la grabadora prendida y nunca regresó. La cinta solo contenía ruido blanco y una voz que repetía algo incomprensible, pero rítmico, como un canto. Los que aún viven ahí prefieren no hablar del asunto. Cuando alguien pregunta por el 7º piso, se limitan a decir que no existe. «Estás contando mal», dicen. «Oh, es el techo, no hay nada ahí». Pero nadie sube a colgar ropa ni a revisar la bomba de agua. Pagan a alguien externo para hacerlo. Hay una sola foto. Fue tomada en 1998 por un extranjero que se hospedó brevemente en el lugar. Subió a la azotea para tomar una panorámica del barrio. Cuando reveló la imagen, se notaba claramente un balcón más, encima del 6º piso, con una figura parada mirando a la cámara. Vestía bata blanca y su rostro estaba cubierto por sombra. Nadie pudo explicarlo. Una leyenda urbana dice que si subes al 7º piso con una vela encendida y no se apaga, puedes hacer una pregunta y recibir respuesta. Pero si la llama se apaga antes de que llegues, no debes volver. Tepito está lleno de historias oscuras, pero esta, según muchos, es de las pocas que aún respiran, porque, dicen, el 7º piso sigue ahí, esperando, y no todos los que lo visitan logran volver con los mismos ojos, porque no es solo un piso más, es un umbral, uno al que no deberías subir, a menos que estés listo para quedarte. Rostros en la azotea. Durante años, los vecinos del conjunto habitacional de la calle Jesús Carranza, en pleno corazón de Tepito, se acostumbraron al murmullo constante de la vida. Música, gritos, risas, peleas, nada los sorprendía. Pero en mayo del año pasado, algo empezó a perturbar incluso a los más curtidos del barrio. Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Una joven subió una foto tomada desde su azotea al atardecer. El cielo anaranjado iluminaba tenuemente los tinacos negros que sobresalían entre las láminas oxidadas y cables colgantes, hasta que alguien hizo zoom en la imagen y lo notó. Reflejado en el costado de uno de los tinacos, se dibujaba un rostro, pero no un rostro normal.
La cara tenía los ojos sumidos, la boca completamente abierta en una mueca antinatural y una especie de piel estirada como si hubiese sido quemada. No parecía un truco de luz. Los comentarios no tardaron. Muchos pensaron que era editada, otros dijeron que era un reflejo de un vecino bajando ropa, pero al día siguiente, otro joven del mismo edificio subió una foto similar, otro tinaco, otro rostro, aún más grotesco, y ninguno de los fotógrafos se conocía. Vecinos empezaron a subir con sus celulares para comprobarlo. En total, durante esa semana, se capturaron al menos 7 imágenes distintas. Algunos rostros parecían gritar, otros simplemente miraban. Algunos se reflejaban en la curva plástica, pero no había nadie cerca, y cuando alguien intentaba recrear la toma al día siguiente, no aparecía nada. La noticia corrió entre los pasillos y escaleras. Una señora del cuarto piso, doña Meche, dijo que no le sorprendía, que esa azotea tenía algo raro desde hace años. Recordó que su sobrino, en el 98, se cayó desde ahí una noche. Nunca se supo si se aventó o alguien lo empujó. La policía lo manejó como accidente, pero desde entonces, muchos evitaban subir después de las 10. Una noche de viernes, un grupo de jóvenes se atrevió a hacer una transmisión en vivo desde la azotea. Querían comprobar por su cuenta si los rostros aparecían en tiempo real. Llevaban celulares, una linterna y un espejo para comparar reflejos. Al inicio, todo fue risas, gritaban nombres al aire, bromeaban sobre espíritus. Pero en la transmisión, que más de 100 personas veían en vivo, algo cambió de golpe. Uno de ellos se quedó paralizado mirando hacia un tinaco del fondo. Su voz se quebró. «Ahí hay alguien», murmuró. La cámara giró. En el contorno del tinaco se distinguía una silueta agachada. Era como una persona encorvada, con el rostro completamente pegado al plástico. La linterna apuntó, pero no había nadie. Solo el reflejo de todos ellos. Todos, menos uno. La transmisión se cortó. El chico que vio la figura dejó el barrio días después. Según su tía, no volvió a dormir tranquilo. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía una cara mirándolo desde el techo, esperándolo. Otros vecinos empezaron a reportar cosas extrañas, ruidos de pasos en el techo a medianoche, golpes secos sobre los tinacos, como si alguien los estuviera tocando desde dentro. Un niño de 8 años se encerró en el baño llorando, asegurando que un hombre calvo y sin ojos lo observaba desde el hueco del tinaco cuando jugaba con su pelota en la azotea. Un vecino valiente decidió subir una cámara de seguridad de las que usan para monitorear bebés, apuntándola hacia los tinacos durante la noche. La dejó grabando desde la ventana de su cuarto. A la mañana siguiente revisó el material y notó algo raro a las 3 de la mañana. La imagen se distorsiona unos segundos y luego aparece un rostro mirando directo al lente. No se movía, pero los ojos parpadeaban. Después, la cámara se apaga sola. Hubo quien intentó limpiar los tinacos, pensando que quizá era alguna sustancia o mugre que causaba los reflejos, pero ni con cloro ni con lijas desaparecieron las marcas. De hecho, en algunos, los rostros parecían más marcados al día siguiente, como si alguien los hubiera raspado desde dentro. Algunos vecinos más religiosos llevaron a un sacerdote. Subió con agua bendita y oraciones, pero se negó a hablar después de bajar. Solo dijo que ahí arriba hay cosas que no están en paz. Pidió no volver a llamarlo. A la semana siguiente, otro sacerdote, más joven, aceptó hacer una bendición. Durante el rito, empezó a sangrarle la nariz sin razón. Bajó temblando. Hubo teorías, que eran víctimas de la delincuencia enterradas en los techos, que eran almas en pena de gente que murió en la zona y nunca fue encontrada, que los rostros eran como advertencias, como recordatorios de que Tepito guarda secretos viejos, algunos demasiado profundos para entenderlos. Uno de los vecinos recordó que donde está ese edificio, antes hubo una vecindad incendiada en los 70. Muchos murieron adentro, y nadie volvió a construir ahí hasta los 90. Una madrugada de julio, una vecina escuchó su nombre susurrado desde arriba.
No quiso salir, pero se asomó por la rendija de su puerta. Jura haber visto una sombra moviéndose lentamente en la azotea, aunque no había cómo llegar desde su lado sin cruzar su propia casa. Desde entonces, duerme con la televisión prendida. Las autoridades nunca intervinieron, no hay denuncias oficiales, pero entre los vecinos ya nadie sube solo a colgar ropa. Algunos taparon sus ventanas con cartón para no ver los tinacos desde su cuarto, otros se mudaron. A día de hoy, el conjunto sigue habitado, pero si se le pregunta a cualquiera de los que viven ahí, todos coinciden. Los rostros siguen apareciendo. Algunos han dejado de tomarlos en cuenta, como si fueran parte del paisaje. Pero otros aún evitan mirar los tinacos de noche, por miedo a que uno de esos rostros los mire de vuelta y no desaparezca. Madre que busca a su hijo. En el corazón de Tepito, entre el bullicio del comercio y los callejones que huelen a fritanga, hay un rostro que nunca cambia. La mayoría de los vecinos la ha visto, aunque pocos se atreven a cruzarle palabra. Una mujer de complexión delgada, piel ceniza y cabello amarrado en un moño apretado, camina siempre con la misma ropa, una blusa blanca con manchas que nunca desaparecen y una falda larga que arrastra por el suelo. Lo único que repite sin cesar es una frase: ¿has visto a mi hijo? Tiene una cicatriz aquí, justo aquí, y señala su mejilla. Al principio, muchos pensaban que se trataba de una madre desgarrada por la pérdida. En un barrio donde las desapariciones son dolorosamente comunes, no era extraño que alguien se aferrara a la esperanza. Pero con el paso de los años, la historia comenzó a torcerse. El primer testimonio registrado proviene de un taquero llamado Don Rubén, quien afirma haberla visto por primera vez en 2012, justo afuera del metro Tepito. Llegó con esa voz bajita pero firme, pidiendo ayuda. Me preguntó si había visto a su hijo. Yo le dije que no sabía, pero cuando levanté la vista de la plancha, ya no estaba, se había desvanecido, así, sin más. Desde entonces, decenas han relatado lo mismo. La mujer aparece entre la multitud, camina con lentitud, se detiene frente a ti, lanza su pregunta y desaparece sin que nadie note hacia dónde fue. Pero no es solo eso lo que ha sembrado el miedo. Algunos han intentado grabarla con el celular, solo para encontrar que el archivo está corrupto o simplemente vacío. Otros aseguran que al responderle negativamente, comienzan a tener pesadillas con un niño sangrando, pidiendo ayuda tras una puerta cerrada. Una trabajadora de un puesto de ropa, María Fernanda, juró haberla visto 3 veces en distintos años, siempre con la misma apariencia. No envejece, no cambia, es como si el tiempo no le afectara, y la última vez no caminaba, flotaba, apenas unos centímetros del suelo. Me eché a correr. Un incidente llamó la atención de algunos medios alternativos en 2018. Un grupo de jóvenes youtubers de exploración urbana intentó seguirla con cámaras térmicas y visión nocturna. Subieron un video donde se les ve acercándose a la mujer en la madrugada. Ella gira lentamente el rostro y la imagen se distorsiona. Gritos. El video se corta. Uno de los chicos, según reportes de sus familiares, no volvió a hablar desde aquella noche. Los otros 2 dejaron el canal y se mudaron del barrio. Lo más perturbador es lo que se supo después. Una vecina anciana de la calle González Ortega, doña Tomasa, al ver una fotografía de la mujer, dijo haberla conocido hace décadas. Se llamaba Rosalía, vivía en el edificio de la esquina, el que se quemó hace mucho. Su hijo, un niño chiquito, murió adentro. Nadie lo pudo sacar. Desde entonces dicen que su alma no descansó. El edificio al que se refiere sigue en ruinas. Nunca fue reconstruido. Quienes han osado entrar, generalmente jóvenes en busca de leyendas, han salido diciendo que dentro se oyen llantos infantiles, o que al mirar a través de los vidrios rotos en el 3er piso se ve a un niño parado, quieto, observando. Hace apenas unos meses, una patrulla recibió una llamada anónima. Una voz femenina gritaba: «Mi hijo está atrapado, por favor, ayúdenlo». La ubicación coincidía con el solar del edificio quemado.
Al llegar, los oficiales encontraron el lote vacío, pero había huellas pequeñas marcadas en la tierra, como si un niño hubiera corrido descalzo por ahí. Nadie había entrado, ningún muro tenía brechas. Lo que más impresiona es que esa voz es la misma que graba la cámara de seguridad de un local de celulares cada noche a las 3. Una figura femenina se para frente a la cortina metálica y dice: «¿Has visto a mi hijo? Siempre igual». Siempre con ese tono de súplica apagada. En Tepito, la historia ha dejado de ser leyenda para convertirse en advertencia. Vendedores ambulantes dejan flores donde ella suele aparecer. Nadie las toca. Dicen que si las mueves, sueñas con el incendio, con el humo negro, con los gritos de un niño pidiendo ayuda. Una madrugada reciente, un hombre que regresaba borracho se sentó en la banqueta a descansar. La vio acercarse, le preguntó: «¿Y cómo es tu hijo?». Ella lo miró directamente por primera vez. «Tú eres», respondió. A la mañana siguiente lo encontraron muerto frente al edificio abandonado. No tenía signos de violencia, solo una marca en la mejilla, una cicatriz idéntica a la que la mujer describe. Lo más desconcertante es que esa misma noche, la mujer fue vista de nuevo, igual que siempre, pidiendo ayuda, buscando, sin envejecer. En Tepito, entre las voces de los mercados y el rugido de las motos, hay una que no pertenece a este tiempo, una madre que no descansa, un niño que no aparece, y un barrio que ya aprendió a no mirar demasiado tiempo a los ojos de los fantasmas que caminan entre ellos. Callejón sin salida. A Tepito no se le camina con prisa. El que lo hace, o no es de ahí, o no sabe lo que hay. Entre puestos de fayuca, paredes grafiteadas y el murmullo constante de radios piratas, hay una esquina donde los vecinos bajan la voz. No tiene nombre oficial, pero todos lo conocen como el Callejón sin salida. Algunos dicen que es una simple trampa visual, otros juran que se transforma. Lo cierto es que varias personas han entrado y han salido con historias difíciles de creer, pero imposibles de ignorar. Fue una tarde nublada cuando José Luis, cargador de mercancía en la zona, decidió cortar camino por ahí. Lo había hecho antes, pero esa vez algo cambió. Caminó unos 20 metros y notó que el final del callejón, el portón oxidado con candado viejo que siempre veía ahí, no aparecía. Siguió caminando y caminando, hasta que los murmullos del mercado desaparecieron por completo. Ni música, ni pasos, ni nada. Solo sus propias pisadas y una especie de brisa húmeda que no correspondía con el clima de ese día. Cuando se detuvo, giró la cabeza, y el callejón detrás de él también se alargaba, sin salida a la vista. Un escalofrío lo obligó a moverse. Trató de correr, pero cuanto más lo hacía, más le parecía que los grafitis de las paredes cambiaban. Donde antes había nombres o firmas de pandillas, ahora veía rostros, no dibujados, sino rostros humanos, como si alguien hubiera plasmado fotografías en las paredes, pero todos con los ojos cerrados, en expresiones de angustia o gritos congelados. Siguió avanzando hasta ver una figura al fondo, un niño, descalzo, parado frente a un puesto metálico caído, con los brazos colgando. José Luis gritó para alertarlo. El niño no respondió, solo lo miró cuando él ya estaba a unos pasos. Y al abrir los ojos, estos eran completamente negros, sin párpados, sin iris, solo vacíos. El hombre retrocedió y cayó. Cuando alzó la vista otra vez, el niño ya no estaba. Solo quedaba una mancha oscura en el suelo, como si hubiera estado de pie sobre un charco de algo espeso. Lo que rompió el trance fue un ruido, una bocina de combi, lejana pero reconocible. José Luis corrió hacia el sonido. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando logró salir, apareció por otra calle diferente, al sur de donde había entrado. Lo más extraño fue que ya había anochecido. La historia se repitió días después con un joven llamado Braulio, repartidor en moto. Le pidieron dejar un paquete en la vecindad del fondo del callejón. No había dirección exacta, pero confiado, pensó que era una broma del cliente. Al llegar, dejó su moto afuera y entró con la caja.
Lo último que recuerda es que alguien le silbó desde una puerta entreabierta. No había nadie, pero el silbido seguía. Cuando volvió en sí, estaba sentado junto a su moto, la caja destrozada a su lado, con arañazos por dentro como si algo hubiera intentado salir. No recordaba haber abierto el paquete. Lo llevaron al hospital por precaución. No tenía heridas, pero durante 3 días habló en voz baja, repitiendo una frase: «No le abran la puerta, no le abran la puerta». Vecinos mayores, como Doña Meche, cuentan que ese callejón ya era raro desde los años 70, que hubo una época en que lo usaban como escondite algunos delincuentes, pero varios terminaron muertos ahí adentro. Un tipo al que apodaban el Barbas fue encontrado con los ojos quemados y las manos llenas de ceniza. Se decía que trató de hacer un ritual para protegerse de la tira, pero algo salió mal. Desde entonces, cada cierto tiempo, la gente ve luces raras salir del fondo del callejón, como si alguien encendiera veladoras bajo tierra. Una vez, un joven extranjero con cámara en mano llegó preguntando por el callejón maldito. Decía hacer un documental sobre lugares paranormales en México. Se le advirtió no entrar solo, pero no hizo caso. Su equipo lo encontró a los 2 días, caminando en círculos dentro del mismo callejón, sin ropa, sin cámara, con la mirada vacía. Solo repetía en inglés: «There were people, but they had no skin». Había gente, pero no tenían piel. Después de eso, alguien intentó sellarlo. Un grupo de comerciantes puso rejas a la entrada y colocó una imagen de San Judas con cadenas. Pero al amanecer siguiente, las cadenas estaban abiertas y la imagen volteada, como si la hubieran girado para no ver hacia adentro. No es raro que algunos clientes pregunten por el lugar. Dicen que sienten curiosidad. Otros que en sueños han caminado por él. Lo describen igual que quienes han estado allí. Paredes que respiran, sombras que no proyectan figuras humanas y un frío que se siente desde el pecho hacia la espalda, como si te pasaran una mano por dentro. Una mujer llamada Cintia, que vive a 3 calles, jura que su hermano desapareció ahí. Lo vio por última vez caminando hacia el callejón, cargando una mochila. Nunca volvió. Cuando fue a buscarlo, notó que su silueta estaba pintada con gis en una de las paredes, como en las escenas del crimen, pero nadie más la veía. Lo denunció, revisaron la zona, nada. Sin embargo, cada 1 de mes, la silueta reaparece en el mismo sitio, a veces con la mochila, a veces sin ella. Un detalle que pocos notan es que el callejón nunca está igual. La posición de los postes, los grafitis, incluso la textura de las paredes cambia. Hay quienes dicen que no es un callejón, sino una grieta, un acceso a algo más antiguo, algo que no debería estar en esta ciudad, que lo que vive adentro se alimenta de los que entran solos o con miedo. En una ocasión, durante una tormenta, un repartidor de pan se refugió bajo un toldo que daba al callejón. Al ver que no escampaba, decidió cruzarlo para cortar camino. Lo vieron entrar, nunca salir. Lo buscaron 3 días. Finalmente apareció en la azotea de un edificio a 5 cuadras, dormido sobre un costal de pan completamente seco. Dijo que lo habían guiado hasta ahí unas personas vestidas como antiguos comerciantes, pero que no hablaban, solo lo señalaban. En el mercado, algunos vendedores ya no colocan sus puestos cerca de la entrada del callejón. Aseguran que los productos se echan a perder más rápido, pan que se endurece en horas, fruta que se llena de gusanos sin razón. Una mujer cuyo puesto da justo a la entrada cambió de local después de ver que todas las noches una sombra se paraba al fondo del callejón. Siempre la misma forma, alta, delgada, sin rostro. A pesar de todo, nadie ha clausurado el lugar, quizás por miedo o por respeto. Algunos dicen que cerrar la entrada solo provocaría que aparezca en otro lado, que lo que hay adentro necesita una salida. Hoy, al caminar por Tepito, si ves un callejón más largo de lo normal, donde el ruido se apaga y la luz parece cambiar, no te detengas, no lo cruces, porque puede que al llegar al final, no estés ya en este Tepito. Niño bajo la reja. En la calle González Ortega,
justo donde se cruzan los mercados ambulantes y el olor a fritanga se mezcla con el de humedad vieja, hay una casa. A simple vista, no tiene nada especial. 2 plantas, fachada desgastada por el tiempo y un portón de herrería tan oxidado que parece soldado al concreto. Nadie recuerda cuándo fue habitada por última vez. Algunos dicen que desde principios de los 90. Lo cierto es que nadie entra ni sale y la reja, aunque rota en una esquina, sigue intacta. Pero lo extraño no empezó con lo que se veía, sino con lo que se escuchaba. La primera en notarlo fue la señora Irene, vecina del otro lado de la calle. Una noche, mientras sacaba a su perro a hacer del baño, escuchó una risa. No una risa cualquiera, era infantil, muy aguda, como si viniera de un niño escondido justo detrás del portón de la casa abandonada. Irene no le dio importancia. Pensó que era alguno de los niños del edificio jugando, pero la risa continuó, noche tras noche, siempre a la misma hora. El asunto se volvió más inquietante cuando, una madrugada, su esposo, que dormía junto a la ventana, juró haber escuchado una voz que decía: «No me toquen, ya no tengo cuerpo». Al asomarse, no vio a nadie, solo el perro, erizado, gruñendo en dirección al enrejado. Días después, los hijos de otra vecina comenzaron a contar que un niño les hablaba desde abajo de la reja cuando pasaban rumbo a la escuela. Uno de ellos, de apenas 7 años, dijo que se llamaba Memo y que tenía frío, que no podía salir porque estaba atrapado. Los rumores crecieron. Al principio, los adultos pensaron que era algún niño en situación de calle, escondido entre los escombros de la casa. Unos vecinos trataron de empujar la reja y mirar por entre los barrotes. Nada, ni huellas, ni mantas, ni señales de que alguien hubiera estado viviendo ahí. Solo un silencio espeso, que parecía oprimir el pecho al pararse frente al portón. Pero las risas seguían, y cada tanto, una frase nueva: «Estoy aquí, pero no me vean», o «Ya no siento el piso». Una noche, un grupo de jóvenes decidió grabar. Colocaron un celular entre los barrotes y lo dejaron grabando toda la madrugada. Lo que captaron no tenía lógica. Primero se escuchaban pasos, luego una risa apagada y después un murmullo que no se podía descifrar del todo, pero se repetía, algo como «fue por debajo, fue por debajo». Cuando revisaron el video, había una imagen borrosa, apenas unos segundos, de algo que parecía moverse por el suelo. No tenía forma humana clara, pero se arrastraba, y justo cuando se acercaba al lente, la grabación se cortaba. Eso fue suficiente para que muchos evitaran la calle por las noches. Los vendedores ambulantes empezaron a cerrar más temprano. Un puesto de tacos se mudó 2 cuadras más arriba. Nadie quería estar frente a esa casa después de las 8. La reja empezó a verse distinta, como si tuviera sombra propia. Hubo un día a plena luz en que una niña pequeña, hija de un comerciante, se agachó frente a la casa y empezó a hablarle a alguien. Su madre la observó desde el puesto y creyó que jugaba, pero cuando la niña se levantó, tenía la cara pálida, como si hubiera visto un muerto. Dijo que el niño bajo la reja tenía los ojos blancos, que le dijo que ahí abajo hacía mucho frío, que el suelo dolía y que estaba esperando a que alguien más bajara con él. Se intentó contactar a Protección Civil para revisar la casa, pensando que podía haber un subsuelo o túnel en mal estado. Vinieron 2 hombres con linternas, pero no quisieron entrar. Uno de ellos dijo que al empujar la reja sintió como si alguien del otro lado empujara también, pero desde abajo, que la presión venía del suelo, no del aire. El otro, más escéptico, se agachó para ver. Se levantó segundos después, con una expresión rígida, y no quiso hablar del tema. Abandonaron el lugar sin explicación. Nunca regresaron. Una señora mayor, que vivía en el vecindario desde los años 80, comentó que ahí, donde está esa casa, antes pasaba un canal de aguas negras entubado. Dijo que cuando la colonia era más joven, encontraron el cuerpo de un niño que había caído y se ahogó atrapado entre escombros. Nunca se supo su nombre, ni cómo llegó ahí, pero mencionó que en el velorio hubo algo raro.
El féretro no se cerraba. Los asistentes decían que el cuerpo estaba como entumecido, que parecía no acomodarse, como si aún quisiera arrastrarse. Nadie hizo mucho caso, era solo una historia vieja, hasta ahora. Lo que más perturba a quienes han tenido encuentros con la voz es que cada vez parece más clara. Al principio era un susurro. Ahora, algunos aseguran escuchar la respiración, sentir el jadeo cuando se agachan cerca de la reja. Un vecino que se detuvo a orinar cerca, con unas copas de más, juró que una mano pequeña lo tomó del tobillo. Al girar, no había nada, pero la pierna se le entumió por días. Fue al médico y no hallaron causa. Pero desde entonces ya no duerme del todo bien. Dice que sueña con una cara blanca pegada al suelo, moviendo la mandíbula como si hablara, pero sin emitir sonido. Otra familia, por error, dejó caer un carrito de juguete por la abertura de la reja. Cayó entre los escombros. A la mañana siguiente, lo encontraron sobre el portón, limpio, como recién comprado. Nadie lo había tocado. La familia juró no haber salido en la noche. Desde entonces, se escuchan más voces dentro de la casa. Ya no solo la del niño, también susurros adultos, frases inentendibles, como rezos mal pronunciados. Una noche, un joven que pasaba en bici reportó ver que la reja se abría sola, apenas unos centímetros, como si algo se asomara. Aceleró, y detrás de él sintió pasos, pero no de alguien corriendo, sino como garras que raspan concreto. Al girar vio una silueta encorvada desaparecer entre los barrotes. Su bici no volvió a rodar por ahí. Con el paso del tiempo, las voces aumentaron. Lo que empezó con la risa de un niño, ahora es un murmullo colectivo. Algunos dicen que a veces se escucha como si hubiera un salón debajo, con personas hablando, arrastrando sillas, llorando. A veces, cuando hay lluvia, desde la calle se ven pequeños puntos de luz entre los escombros de la casa, como si algo respirara allá abajo. Los indigentes que dormían cerca ya no vuelven. Una señora que vendía café por las mañanas decidió cambiar de esquina después de que una taza se le volcó sola cuando sonó la risa, justo detrás de ella. Un grupo de jóvenes quiso investigar una madrugada. Llevaban cámaras, grabadoras y un micrófono de contacto para detectar vibraciones en el suelo. Solo uno de ellos habló después. Dijo que el micrófono captó una especie de canto, como si alguien repitiera el mismo verso en bucle. No tengo cuerpo, pero sí memoria. El audio se distorsionó al final, con un zumbido tan fuerte que dañó el aparato. Desde entonces nadie se detiene frente a la reja, ya no hay vendedores cerca, ni juegos de niños. Algunos la tapan con lonas, pero siempre se caen. La casa sigue ahí, esperando, y cada cierto tiempo, alguien escucha al niño, siempre bajo la reja, siempre pidiendo que no lo toquen.